Bueno, muchas gracias y buenos días nuevamente. Bueno, excelentísimo Cabildo de Lanzarote y también el Gobierno de Canarias y también el ITR, muchas gracias por invitarme aquí y para darle una visión un poquito más global de lo que hemos oído ahora. La UNESCO y su apuesta por un turismo más sostenible, o sea, ¿cuáles son las partes activas que tenemos para hacer nuestra contribución a lo que es el turismo sostenible y mucho de dónde empezó todo eso? Aquí le pongo un slide que es un iceberg, porque pienso que es muy visible una parte que hace casi como un 30% de las actividades que tenemos dentro del marco de sitios de la UNESCO, que es el patrimonio mundial. Una gran parte que se ve menos, cuando yo hablo más o menos, siempre es a nivel mundial, no es aquí en Lanzarote. Es la parte de reservas de biosfera, que nos lleva como un 70% de las actividades. Aquí en Lanzarote, obviamente, es la parte la más visible de todo este programa. Y lo que yo le hablé ya en la introducción, el sistema geoparques, también Lanzarote es muy recientemente un geoparque. Pues, ¿qué son estos sitios? Y quería recapitularlo, muchos de ustedes tal vez saben esto, pero para un poco ponernos todos al día del mismo conocimiento. Que son sitios identificados por los gobiernos nacionales hacia la UNESCO, pero son sitios que han sido identificados por las poblaciones locales que viven en estos sitios. Eso es muy importante para saber, porque muchos confunden también, son sitios de la UNESCO o del gobierno nacional o del Cabildo. Y yo digo, no, nada de todo esto. Son sitios de la gente que vive en estos sitios. Es de ellos, para ellos y por ellos. Entonces, es muy fácil para comprender de dónde viene esta actividad y cómo se realizó. Y como yo ya les expliqué más temprano, en la Reserva de Biosfera de Lanzarote, yo he tenido la ocasión de seguir el proceso, cómo se estableció, cómo se logró y cómo estamos ahora. Bueno, volvemos a los sitios y las designaciones. Patrimonio Mundial, que es una convención establecida por las naciones que nos componen, porque la UNESCO es obviamente un secretariado, es solamente la máquina de escribir donde ustedes, los países, escriben sus textos. Tenemos 195 países miembros de la UNESCO que ellos determinan lo que es el programa y lo que hace el secretariado. Entonces, ¿qué hace ese secretariado? Protege el valor universal de sitios culturales y naturales, o ambos. Es una convención muy bien aceptada, tenemos 190 países miembros. La lista del patrimonio mundial tiene más que 1000 sitios, la mayoría son culturales, aquí están todas las cifras, pero hay también los sitios mixtos y están en 161 estados partes, que son los estados miembros. Esto dice también muy claro que no en todo país hay sitio del patrimonio mundial. Una de las preguntas es ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la voluntad del país que se respeta. Muchos países son activos sin tener hasta el momento un sitio del patrimonio. Cuando digo país, siempre hablo de nación según definida hacia las Naciones Unidas. ¿Por qué se hace todo eso? Bueno, para proteger este valor único, excepcional, pero también es una herramienta muy útil para todos los retos que ya hemos oído en las varias ponencias. Aquí he puesto algunas: cambio climático, urbanización descontrolada, turismo de masas. Ya estamos en desarrollo insostenible y también catástrofes naturales, donde hemos oído en las últimas semanas muchos comentarios. Esa es la primera. La segunda, las reservas de biosfera. Son sitios reconocidos internacionalmente por el programa MAP de la UNESCO. No es una convención, es un programa intergubernamental. Esos incluyen sitios terrestres, marinos y costeros, y estos
trabajan para conciliar una posible enfrentación que puede haber de la conservación de la naturaleza y su uso sostenible. Entonces, algunos sitios pueden tener en su zona núcleo, por ejemplo, sitios del patrimonio mundial, pero son por definición, no son sitios de excelencia máxima, sino son más sitios modelos. Eso es la muy gran diferencia entre esos dos conceptos. El uno es excepcional, el otro es más el modelo. El uno es proteger su belleza, el otro es cómo se preocupa este sitio del ser humano y cómo vive en su entorno. Entonces son muy complementarios, pero son muy diferentes. Eso también para gestionar todo tipo de cambios, porque cuando uno quiere solamente, digamos, protegerlo, quiere guardarlo en el estado. Pero las reservas de biosfera siguen el cambio. Y los cambios son sociales, ecológicos, naturales, hay cambio en todo. Entonces, siempre tienen que adaptarse, siempre tienen que ver dónde estamos en estos momentos y cómo seguimos los procesos en la diversidad biológica y cultural, que muchas veces van conjuntamente, y a escala mundial. Entonces, a escala mundial, siempre digo, es algo que tiene que cubrir el todo. Lo que es un poco difícil, porque somos muy diferentes en todos los continentes, en todos los países, en todos los sitios. Somos continentales, isleños, costeros, montañosos, hay de todo. Y claro, un concepto global tiene que tener todo esto en cuenta. Entonces se utiliza muchas veces esta frase de proporcionar soluciones locales a los retos mundiales, incluyendo obviamente ahora más y más el cambio climático. Hemos oído mucho ya de la ciencia de la sostenibilidad. Yolanda nos presentó excelentes publicaciones, no voy a entrar más en esto. Pero también se habla mucho de resiliencia de grupos vulnerables. ¿Cómo podemos ocuparnos de grupos vulnerables e incluirlos en unas nuevas sociedades? Y aunque yo quería presentarles casos más concretos después, pienso es el momento de darle, por ejemplo, algo que viene de migraciones. Hay en países como Etiopía, que es un país con muchísima gente, pero incluso campos de refugiados, o sea, de gente que todavía viven menos bien. Y se han hecho esfuerzos de hacer una cierta sostenibilidad en campos de refugiados. Parece absolutamente ilógico, porque un campo de refugiados debería ser algo que desaparece un día, ¿no? Pero la historia nos enseña que muchas veces no desaparecen, están ahí y se quedan. Y un día tal vez van a ser una ciudad. Entonces tal vez tenemos que ver cómo ya tratar al menos mejorar las condiciones de vida, fijar las gentes que por una o la otra razón no van a poder volver en su tierra. Y la historia nos enseña muchísimos casos. Y entonces tratar de construir una sociedad más saludable. Esto entra obviamente en las ideas de economías verdes, de todo tipo de uso más sostenible de los recursos. Bueno, ya hemos oído del patrimonio mundial, cuántos sitios son. Ahora quiero hablarles de reservas de biosfera. Son menos sitios, en todo tenemos ahora 669 sitios en 120 países del mundo. 20 de estos sitios combinados son transfronterizos, incluye una reserva transfronteriza entre Europa, España y Marruecos, o sea, es una transcontinental. Y son sitios particularmente los transfronterizos que hacen que los pueblos que viven conjuntamente en un área trabajen encima de sus fronteras políticas. Es muy difícil, parece obvio, pero no lo es. Nos hemos puesto en algunos sitios donde antes hubo guerras y entonces hacer trabajar las poblaciones que han subido esto es muy difícil. Pero pienso es una muy buena lección a aprender
y es algo que valdría todavía aumentar el número de estos sitios que lo hacen. ¿De qué superficie estamos hablando? ¿Se acuerdan del iceberg? Este gran pedazo de hielo en el agua ahí. Estamos hablando de más o menos 735 millones de hectáreas y que se encuentran en todos los ecosistemas del mundo. En esas reservas de biosfera hoy día viven alrededor de 250 millones de personas. Esto ya es una parte muy importante de la humanidad que está, de una cierta manera, participando en esta reserva de biosfera. Ya les había dicho que en España es un 11% del territorio nacional. Tenemos una meta no escrita, que si un día llegamos a un 10% de la superficie terrestre mundial, sería un logro tremendo. Pero bueno, en esto estamos todavía. Y ahí ven también que, en diferencia al patrimonio mundial, aquí se habla de gente, aquí se habla siempre de personas que viven. Y siempre se habla de pequeñas, medias urbanizaciones, o sea, no se habla de grandes ciudades, de la bahía de Tokio de 40 millones de personas, sino se habla más del ámbito rural y son tantas personas que viven ahí. Es entonces una red, como ya puede imaginarse, interactiva, y nosotros en los trabajos los concentramos en una colaboración sur-sur y norte-sur. ¿Por qué sur-sur? Porque se ha visto que mucho trabajo realizado siempre en el pasado ha sido norte-sur y en los países del sur no se queda nada. Entonces, el resultado es que siempre miran hacia el norte, miran hacia una dirección y no evalúan. Entonces, si uno quiere que el sistema avance, y hemos ya oído varios proyectos, cómo podemos hacer avanzar las sociedades, es muy importante desarrollar estas sociedades. Bueno, aquí también le voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar en la Amazonía brasileña, una familia de campesinos media tenía entre 7 y 12 hijos. Entonces, imagínense la dinámica de población en estas zonas. El gobierno de Brasil en muchas de esas zonas ha hecho un gran esfuerzo de capacitación, educación y de crear más o menos una clase media. Hoy día hablamos de las mismas familias que tienen como 3 a 4 hijos. Eso es el promedio. Para mí, siempre me pregunté, ¿esto es un índice de desarrollo? O sea, ¿estamos en la buena vía? Yo pienso que sí. Después, bueno, el índice de desarrollo hace que la conservación de la naturaleza aumenta, no estoy tan seguro. Pero pienso así, intercambiando estas experiencias en la cooperación internacional y pasando las buenas prácticas. Ahí sí pienso que podemos mucho avanzar. Bueno, el tercer punto que le presenté, los geoparques, que es un nuevo sistema que empezó de la parte de la UNESCO, creando un nuevo sello en 2015, y se llaman Geoparques Mundiales de la UNESCO, es un nombre muy largo. Empieza con el patrimonio geológico y tiene aspectos del patrimonio natural y cultural. Tiene como meta máxima de sensibilizar la sociedad a estos aspectos y mitigar también efectos de cambio climático. O sea, no es un sistema que va hacia la protección. Entonces, igualmente, es un otro sistema que los países miembros de la UNESCO han requerido y que estamos poniendo en marcha a nivel mundial, pero como es muy nuevo, hay solamente por el momento 127 sitios en 35 países. Y uno de estos sitios es Lanzarote. Entonces, es igual como los otros, pero más focalizado en esto. Identificación de la gente con su área en la cual él vive, crear empresas con nuevos empleos y otra calidad, otras fuentes de ingreso a través, por ejemplo, un geoturismo, que esto existe,
mira también hacia los recursos geológicos. O sea, es toda una parte que viene siempre de la condición de geología. Es por eso también que era muy interesado aquí a Lanzarote, que tiene una, digamos, historia geológica muy visible. Entonces es un laboratorio abierto a todo el mundo. Bueno, voy a darles algunos ejemplos. ¿Cómo podemos apostar al turismo más sostenible? Algunas cifras que tenemos nosotros, pero yo pienso Yolanda tiene seguramente mejores. Pero ya le hemos oído, el turismo es un sector del más gran crecimiento del mundo. Yo estaba recientemente en Irán y hablé con gente del Ministerio de Medio Ambiente y me decían que el ingreso en Irán del PIB, del turismo, es de 11%, y que es algo que dentro de poco va a pasar el ingreso de hidrocarburos. Bueno, me lo han dicho. Viendo cómo este país se está desarrollando, el potencial que tiene, pienso que es muy probable y pienso que hay un nuevo mercado enorme que se está abriendo y que los flujos turísticos, ya hemos oído todas estas cifras que no voy a replicar aquí, va a orientarse también en esta región que estaba en los últimos años un poco aislada. Aquí 7% de exportaciones mundiales y eso, ahí tenemos la misma cifra, 1 de cada 11 puestos del trabajo y el PIB, un 10% del PIB mundial. Pero también hemos oído todos los problemas que vienen del transporte, de las emisiones a nivel mundial. Y pienso que eso también en los próximos días ustedes van a escuchar bastante más. No voy a entrar mucho en esto, pero hay muy interesantes conceptos también en reservas de biosfera, por ejemplo Menorca en el Mediterráneo, que quieren establecer ahora un gran concepto de producción de energía sostenible hacia el transporte sostenible, hacia el turismo sostenible. Por ejemplo, con coches eléctricos y un car sharing para los turistas, que no cada turista tiene que alquilar su coche cuando viene en verano y la isla tal vez no tiene que importar cada verano 20.000 coches de Barcelona, sino tener una flota más local, más utilizada, pero participativa, que cada uno, como lo vemos, yo lo veo mucho en París, donde hay el Autolib, cada uno alquila su coche cuando lo necesita y el cálculo económico es muy positivo. Claro, esto viene con la producción de energía, pero hemos oído que Lanzarote está mucho trabajando en energía sostenible. Entonces yo veo estos conceptos particularmente para las islas muy factibles y es un concepto excelente para, bueno, bajar todo este enorme consumo de energía fósil. Esto ya lo hemos oído. La compra local, el respeto a la cultura local, el cuidado a la energía y el cuidado al patrimonio, o sea, estas son palabras que vienen de la OMT, y es todo el entorno del turismo sostenible que cada uno de nosotros puede hacer cuando se está desplazando. Ya hemos oído del Año Internacional Turismo Sostenible por el Desarrollo y cómo entra en los objetivos del milenio 2030. Ya para decirle también que todo el sistema de Naciones Unidas ha sido reorientado a estos objetivos 2030. Cada acción que hacemos, absolutamente cada, tiene que encajarse en estos objetivos. No hay ni uno que se escapa. Hay algunos que están encajados en 4 o 5 o 6. Yo pienso muy pocos son que están en los 17 objetivos, pero la cosa es cómo hacer un cambio en la mentalidad, cómo ahora hacer un gran paso adelante en estos 17 puntos que han sido identificados por la comunidad mundial, es lo más importante. Y ahí hay 5 áreas clave, que es el crecimiento económico inclusivo y sostenible,
la inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. Esto de la inclusión social, pienso, es un término muy interesante y muy bueno. El uso eficiente de recursos, bueno, estamos siempre hablando de esto, protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático y la protección de los valores, que sean culturales o naturales. Y finalmente, y no hay que olvidárselo, el entendimiento mutuo, paz y seguridad. Les recuerdo que la UNESCO ha sido creada en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y que todo el sistema de Naciones Unidas tiene como gol principal, encima de todo, el fomento de la paz en el mundo, que uno puede creer que es un tema ya consumido. Absolutamente no, y las amenazas que están sobre la paz son muy fuertes y en algunos últimos tiempos han subido bastante. Bueno, ya hemos oído en el último panel si los turistas son disponibles a pagar más por productos sostenibles. Hay nosotros también en los programas que tenemos, colectamos estas informaciones. Y tenemos aquí este número, por ejemplo, de 66%, o sea, dos tercios de los consumidores están dispuestos a pagar más. Más de la mitad quieren como objetivo la sostenibilidad. En una isla vecina aquí, en La Palma, tenemos todo un programa de productos y servicios certificados. Producto y servicio, es muy importante, elaborado a partir de ingredientes locales, si posible naturales, orgánicos, respetuosos con el medio ambiente, y las cifras son, pienso, muy claras, es casi siempre el 60% de gente que exige esto. Y ya lo hemos oído muy claro que los turistas están buscando sitios sostenibles para sus destinaciones. Bueno, volviendo a algunas actividades directas de los programas, el programa del Patrimonio Mundial tiene su propio código de conducta, tienen particulares programas como People Protecting Places, es un programa de turismo sustentable para el Patrimonio Mundial de la UNESCO y une empresas, consumidores y organizaciones. Y en la UNESCO el aspecto del turismo es siempre por primer caso tratado por el Patrimonio Mundial y, por ejemplo, ahora hay guías donde uno puede visitar particularmente estos sitios. Entonces, cuando uno guía el turista hacia alguna dirección, también tiene que ocuparse de la sostenibilidad de estos viajes que aconseja. Entonces, esto es una gran responsabilidad que tomamos porque nosotros no somos de los países, sino actuamos en los países. Entonces, para eso se necesita fortalecer, obviamente, las capacidades y el entrenamiento. Volvemos a las reservas de biosfera. Proteger la biodiversidad para generaciones presentes y futuras, queda muy claro. Tenemos muchísimos ejemplos, por ejemplo, de bosque tropical. Cuando nos asociamos con programas del Banco Mundial, el RED o el RED Plus, de reforestar sitios, reforestar reservas de biosfera para restituir una biodiversidad degradada, pero también para plantar árboles de uso, porque en muchos sitios la leña es el único combustible. Yo he estado recientemente en Haití, la frontera con la República Dominicana se ve desde el satélite. Y cuando nosotros hacemos programas conjuntos con la Agencia Europea Espacial y hablamos con astronautas, y cuando se dice, bueno, ¿cuál era tu mayor impresión? Siempre viene esto. Yo vi que desde el espacio se ve
la destrucción. Y dicen, esto no puede continuar. Lo hemos visto de allá y lo hemos fotografiado de allá. Hemos visto fronteras, líneas que no existen normalmente en el mundo. Entonces, pienso ahí la identificación de sitios, la protección de sitios es muy importante. Por ejemplo, hay todo un programa de formación de jóvenes, guías ecoturismos en la Mata Atlántica, es el bosque alrededor de Sao Paulo. Son jóvenes normalmente abandonados en la calle, que tienen como único fin la criminalidad y muchas veces una muerte muy prematurada. Incluirlos en guías de trabajo en la protección de la Mata Atlántica, el bosque atlántico que queda en el Brasil, que es un 5% de lo que antes existía. Una cosa también muy interesante, y la isla La Palma y otros sitios están trabajando mucho en eso, es el cielo oscuro, el derecho a ver las estrellas, el derecho a ver el cielo oscuro. Yo vivo en París, les puedo decir, oscuro es, o sea, estrellas veo muy pocas, pero no es porque no hay o porque hay siempre nubes, sino porque hay siempre obviamente esta contaminación lúmica. Y entonces es todo un programa, no de la UNESCO, pero en colaboración. Y ahí sí podemos hablar, ahí tengo un ejemplo de Galloway, South Ayrshire, en el Reino Unido. También cómo se vincula con un retorno por inversión. Porque esto también muchos de los países nos dicen, está muy bien lo que están haciendo ustedes, pero cuesta mucho dinero. ¿Y cuánto nos devuelve? Porque esto, por ejemplo, en la discusión ahora no lo hemos tenido. Cuando un país invierte, ¿cuánto esta inversión devuelve? Y ahí tenemos cifras de una libra invertida genera 1,93 libras. Yo he tenido otras cifras de Reino Unido, Alemania y Portugal, que son de la inversión en sitios de patrimonio mundial o reservas de biosfera, de 1 por 100, 1 por 10 o 1 por 7, positivo, obviamente. Entonces, es también este aspecto, pienso, muy importante, porque esto a los decidores que tenemos aquí, el Cabildo, digo, y la comunidad autónoma, tienen que saber también si vale la pena de invertir en esto. Y pienso las cifras están muy claras. Crecimiento del empleo, ya lo hemos oído, aquí tengo una cifra de Portugal de 70%. Yo veo que mi tiempo se está acabando. Bueno, muy rápido, algunos ejemplos de turismo sostenible en geoparques, aquí de Malasia, de Uruguay, de México, que eso también se hace mucho con la comida local. Nosotros siempre, y esto yo lo veo siempre en los hoteles, o sea, la comida que yo como en el desayuno en la mañana es igual en el mundo entero, es como un McDonald's. Y lo que a mí siempre me falta es dónde está la comida local. O sea, hay algo de base, pero hay mucha comida local producida localmente. ¿Por qué no está ahí? Porque esto es ya cuando un turista se despierta en la mañana, su primer contacto con el alimento es esto. Después viene el día, va a un restaurante, pero ¿por qué no empiezan ya en la mañana? Y pienso, esto es algo para tour operadores tal vez muy útil de saberlo y promoverlo. Y estoy convencido que los turistas, si saben de esto, hay que informarlos, obviamente, estarán muy contentos. Igual, alojamientos verdes, todos estos estándares que hemos ya oído, y hay mucho, ahí mi amigo Tomás tiene todo lo del ITR, de la certificación, que estamos en un proyecto ya desde el 95. Yo pienso ha dado muchísimo éxito, ha tenido una muy grande repercusión a nivel mundial, ¿no? Repito, esto lo que estemos nosotros siempre hay que verlo a nivel mundial, o al menos suprarregional. Una de las últimas actividades que hemos hecho también con la OMT era en un centro de categoría 2 de la UNESCO que se llama, que es financiado por la Fundación Abertis,
cerca de Barcelona, en Castellet, que es Mediterránea 2017, que es una red de reservas de biosfera mediterráneas. ¿Por qué esto es útil? Porque el Mediterráneo, el desequilibrio es enorme. Sabemos de las migraciones, yo pienso no necesito explicarlo, pero sabemos también que la utilización turística en esta región es completamente desequilibrada y sería muy útil para todos tratar de hacer un cierto equilibrio. Y felizmente, en colaboración con la OMT, pero también con este centro de Abertis, tenemos la ocasión de organizar estos encuentros que elaboran declaraciones, guías prácticas y todo, que se van directamente a los decidores que nosotros pasamos en nuestras conferencias generales, a los asuntos exteriores y que dan directamente a las políticas nacionales, ¿no? Ahí hay mucho para hacer para los próximos años. Es el turismo sostenible, obviamente, la gran meta, pero hemos asociado ya desde el inicio, aparte de la Fundación Abertis, que es de esta compañía, también restauradores y productores de vino, o sea, el sector privado está presente. Y pienso esto es una contribución muy real a todo lo que es este año internacional de turismo sostenible, que vive obviamente no solamente de una declaración, pero también de acciones muy concretas. Bueno, mi tiempo se acabó y yo ojalá le he dado una visión global del impacto que tiene este turismo y qué podemos hacer nosotros para que esta gente que ve ahí, que es gente principalmente local, vive bien, pero vive bien también en armonía con el turista que recibe y que siempre debe ser bien recibido, bien acogido, pero va en ambos sentidos, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención.